Hola, estamos aquí en el pabellón de la Fuente de San Luis. Vamos a ver si podemos entrevistar a nuestro capitán, al capitán de Pamecha Valencia, Víctor Luengo. Y nos hemos encontrado con esto, la sala de prensa de Pamecha Valencia. Después de habernos colado en la sala de prensa, ahora nos hemos colado en el pabellón. Ya solo nos queda lo más difícil, encontrar a nuestro capitán, Víctor Luengo, a que acabe el entrenamiento de Pamecha Valencia para entrevistar a nuestro capitán, Víctor Luengo. Para que la espera no sea tan larga, vamos a hacernos un cafecito. Bueno, estamos aquí en el pabellón de la Fuente de San Luis. Hemos conseguido entrevistar a nuestro capitán Víctor Luengo. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, te veo fenomenal. Me momento muy bien. En la tele parece un poquito más alto, pero sí estamos más o menos en la misma altura, diría yo. Tú eres más alto que yo. Casi. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué ha sido cómo ha marcado tu vida para ti con ya Pepo, el baloncesto? Bueno, pues para mí es mi vida, ¿no? Desde que tenía 12 años me dedico a esto, profesionalmente desde los 18. Son muchos años. Prácticamente todo, ¿no? Toda la vida. ¿Y el Pamecha Valencia en especial? El club de mis amores, como suelo decir. Es el club de mi ciudad, donde he nacido, además soy militar. Un orgullo y una alegría tremenda durante muchos años estar de la ciudad. Bueno, yo tengo una duda, me corre una duda en la cabeza, que es cuando vais a las concentraciones y en los hoteles pasa como antes, que se os salen los pies de la cama. Pero es que a mí también me pasa, cuando voy a un hotel o algo así me pasa, me sale el pie de la cama y todo, digo, a esto les tiene que pasar seguro también. Claro, antes ocurría más, ahora gracias a Dios los hoteles y todo están mucho más preparados para estas situaciones. Sí, así que es verdad que había más decepción. Y ahora ya hablando un poquito en serio, ¿cómo un jugador de élite como tú, un deportista, cómo vive unas fallas, unas fiestas tan intensas como son las fallas de Valencia? Pero para mí siempre han sido muy importantes las fallas, ¿no? Claro, valenciano como eres. Exacto. Y bueno, las he vivido siempre con mucha intensidad, intentando pues bueno, involucrarme en lo que es la fiesta. Lo que pasa que muchas veces pues por compromisos de juego, porque nosotros no paramos. Claro, te toca mantenerte un poquito al margen. Claro, nos tenemos que mantener, las sufrimos más que otra cosa en esos días. Pero bueno, no, que las fallas pues, es llevadero, ¿no? Es llevadero. Sí, por supuesto, a quien le gusta llevadero. Te digo que muchas veces hay que sufrirlo porque los castillos a veces será 1:30 de la noche, las 2, cosa que no nos toca por el partido. Pero bueno, estamos acostumbrados como yo y no hay problema. Y ahora en el tema deportivo, ¿crees que estás en el quinteto inicial este fin de semana? No lo sé, espero que sí. No fotis cachicaris. Exacto. Ahora que era la broma que tocaba en este momento. Bueno, ahora para terminar te voy a plantear un reto. ¿Te atreves a jugarte un 1 contra 1 contra mí? Complicado. Para motivarte te vamos a decir que te vamos a hacer la entrega de un regalo si consigues batirme. Entonces sí, claro. Vamos. Bueno, porque voy niquelado, que si no, a tu bata no te la jugarás. No, al regalo. Bueno, para que veas que la gente de esta falla somos gente de palabra, te vamos a hacer entrega del regalo que te hemos traído. Caiga quien caiga, regala unas gafas, nosotros no, nosotros somos más originales y regalamos la insignia de nuestra falla, la falla de Benito Mr. Multa. Para mi colección. Para tu colección, para que la tengas, la guardes. Muchas gracias. Y bueno, y muchas gracias, ha sido una entrevista magnífica y desearte tanto a ti como a Pamecha Valencia que consigáis los objetivos marcados para final de temporada. Y si eres tan amable, podrías decir unas palabras para toda la conexión fallera y para los deportistas que hacen deporte en nuestra falla. Nada, que disfrutéis de las fallas, como nosotros los valencianos lo sabemos hacer, y hacer más deporte. Esto ha sido todo. Jacinto Agustín, para caiga quien caiga, descojónate.